Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Una vez más en la tercera emisión que estamos haciendo el día de hoy, jueves 14 de enero del año 2021. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de hoy en nuestra plataforma 4B TV Diálogos, pues, estamos reanudando después de 5 semanas de no estar con Arturo Gallegos. La verdad, ya te extrañamos, Arturo. Muchísimas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Arturo Gallegos García es el nombre completo. Usted sabe, es un especialista en geopolítica, académico en Derecho Constitucional en la Universidad Friedrich Schiller en Jena, Alemania. Actualmente reside allá en Alemania. Analista internacional en Hispan TV, Indus TV, las agencias Telesur, RT, que es Russia Times, Sputnik, entre otros medios mundiales de comunicación, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California y maestro en Derecho. Muchísimas gracias, Arturo. Olga, por favor, termina de presentar a nuestro queridísimo amigo y colaborador. Sí, con mucho gusto. Nada más antes, pues, de desear, amigos, amigas, así como ustedes, desearle a Arturo Gallegos un muy buen año 2021. Un abrazo a todos con su allá. esposa y igualmente todos sus seres queridos, sus amigos por allá en Alemania. Y bueno, pues Arturo es colaborador de varios medios muy importantes de comunicación y a nosotros nos hace el favor de incluirnos en ese paquete que tiene a Cuatro Vientos. Arturo, bueno, pues sabemos que te llegamos al corazón porque somos un medio que está ubicado en Baja California, en tu tierra. Tú eres Cachanilla, eres de Mexicali. Arturo Gallegos, en estos días hemos dejado un tema que lo vamos posponiendo semana tras semana porque siempre acontece algo muy importante de último momento y ahora lo que sucede, lo que ha sucedido es lo que se ha llamado la toma o el asalto del Capitolio. Sí, esto fue el pasado 6 de enero y es así como una de las expresiones más fuertes de las secuelas del proceso electoral tan difícil, tan lleno de violencia declarativa, ¿verdad? Verborreica muchas veces por parte del presidente Donald Trump y contra el candidato demócrata Joe Biden, que ya es presidente electo. Estamos a unos días de que se haga la transición, el cambio de gobierno, a 6 días del cambio de gobierno en Estados Unidos, y se venía anunciando desde el año pasado que serían unas elecciones muy difíciles y que podían desencadenar violencia, pese a todo lo que se anunció y todos los pronósticos que había y todo lo que escuchábamos un día sí y otro también de los analistas respecto a la beligerancia de Donald Trump y de que no iba a dejar el gobierno. Bueno, pese a ello, nos sorprendió o nos dijimos sorprendidos por lo que sucedió el pasado 6 de enero, cuando alrededor de 400 seguidores de Donald Trump toman el Capitolio y se ve como con un saldo rojo de 5 muertos y se ve como un atentado a un símbolo de una de las instituciones fundamentales, piedra angular de la democracia en Estados Unidos, que gusta de presentarse como un ejemplo de democracia para el mundo entero. ¿Está viviendo Estados Unidos una crisis política? Donald Trump representa por lo menos a 70 millones de electores reconocidos en esta pasada elección, la que fue derrotado por Biden, y ha anunciado su decisión de volver a contender en la próxima, dentro de 4 años, volver a buscar la presidencia. Ante esto existe también la espada de Damocles encima de él, con la decisión de someterlo a un nuevo proceso de impeachment. Y con este proceso será el primer presidente en Estados Unidos que enfrenta un doble proceso de destitución del cargo, aunque le quedan escasos días, ¿no?, en la presidencia. Pero pareciera ser que este proceso de destitución del presidente, aunque sea 24 horas antes de que tenga que entregar el poder, lleva como intención inhabilitarlo realmente para que dentro de 4 años vuelva a contender. Yo te quiero leer una declaración muy breve que hiciera
ahora verás, te voy a comentar, que hiciera Pietro Ameglio. Él es profesor de la UNAM y es miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y también de una organización que creó un Paz Nobel 2014, 2011, Paz Nobel 2011, sobre la paz, se llama, por sus siglas, se conoce como CERPAC Morelos. Pietro Ameglio, el día de ayer, declaró ante un medio de comunicación que lo que sucedió en la toma del Capitolio fue, quiero ver si coincides con ello, un ataque armado por parte de una fuerza supremacista blanca incentivada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero también un acto de lucha social. Dice, también fue un acto de lucha social al que tienen derecho a manifestarse los que piensan diferente. Sin embargo, dice, evidenció este acto hasta dónde puede llegar la obediencia ciega ante un seguidor que tiene a un líder como Donald Trump. ¿Qué piensas de esta definición y cuál es tu opinión sobre lo que sucedió en el Capitolio? Es un tema bastante complicado que tiene muchas aristas y muchas maneras de abordarlo y demasiadas variables también. Tiene que ver con el sistema político norteamericano, con su construcción social y sobre todo con las clases sociales en Estados Unidos y su distribución y su correlación de fuerzas entre ellas mismas. Yo coincido parcialmente con este señor Pietro cuando dice lo propio sobre los grupos armados, y esto ha sido una constante en la política norteamericana, sobre todo por la posibilidad legal en los Estados Unidos de adquirir armas de grueso calibre, inclusive de asalto, y armas que en otros países son, pero exclusivísimas del ejército, y en el caso de los Estados Unidos esto no es así. Entonces cualquier ciudadano puede adquirir armas legalmente, y esto da pie a que grupos políticos, sobre todo de la derecha, tradicionalmente, se han estado armando de manera bastante fuerte. No solamente los de derecha, vimos también en el movimiento de las Panteras Negras cómo las autodefensas de las personas de color afroamericanas recurrieron a este derecho constitucional para protegerse de una brutalidad policíaca y estatal, pero que tradicionalmente, como digo, las milicias de derecha han sido las que han utilizado esta prerrogativa legal para armarse hasta los dientes, literalmente. Y donde yo difiero es en esto del racismo. Yo no diría que son solamente grupos racistas los que han hecho uso de hecho en el espectro de la derecha. Solamente racistas componentes seguramente lo son, pero creo que el problema no es solamente de racismo, creo que es un problema estructural, clasista más que nada, y es que en Estados Unidos el sistema electoral por el cual o a través del cual se reparten las cuotas de poder en el aparato estatal es un sistema, como ya lo habíamos venido discutiendo, si ustedes recuerdan, el año pasado, es un sistema arcaico, completamente antidemocrático, y que no se puede ya excusar, no se puede defender de ninguna forma en este siglo XXI. Es un sistema electoral propio de quizá finales del siglo XIX aún, pero ni siquiera ya del siglo XX, pudiéramos decir. Es un sistema, pues, que ha llevado a las últimas, quizá, 2 elecciones, bueno, la de Donald Trump, por supuesto, la elección de Donald Trump, las 2 de Donald Trump, o sea, cuando le gana a Hillary Clinton con menos votos reales que votos colegiales,
esta también, donde el resultado es muy cerrado y donde no me sorprendería que realmente hubiese habido un fraude parcial por parte de Biden cuando vimos cómo cambiaban esos estados de color de un día para otro. Y bueno, las dos elecciones de Baby Bush, que también fueron, pero pues robos al despoblado, ¿no? Recordarán ustedes que el estado de la Florida tardó meses en sacar los resultados en aquella elección contra, si mal no recuerdo, John Kerry. Entonces, es un sistema que propicia pues estos desquiebres en el sistema político norteamericano, pero es un sistema electoral que es la expresión de la lucha de clases norteamericana, pero que no incluyen clases distintas. Es la lucha interna entre dos clases burguesas distintas, o sea, dos clases burguesas que pelean por sus cuotas de poder, pero que a fin de cuentas son miembros de una aristocracia, de una oligarquía pues norteamericana que tiene secuestrado el sistema político norteamericano y que tiene dos expresiones, el republicano y el demócrata, que son muy parecidas, casi indistinguibles, pero que de tanto en tanto nos arrojan personajes verdaderamente que hacen diferencia, para bien o para mal. El caso de Reagan, por ejemplo, en los 80s, Baby Bush, más contemporáneamente, y ahora Donald Trump, que han sido, por supuesto, personalidades que le han añadido ese toque extra, pues, a la lucha interburguesa de los Estados Unidos y que se han atrincherado en grupos sociales muy particulares de los Estados Unidos. El público, el votante de Reagan en los 80s no es muy distinto al votante de Trump de estos años. Si ustedes recuerdan, Reagan también era un personaje irreverente, que hacía declaraciones sin ton ni son, que se arropaba en la bandera, proto-racista, medio fascistoide y muy beligerante, anticomunista hasta el tuétano, al igual que Donald Trump. Entonces, no es nueva esta cara, esta faceta del imperialismo norteamericano, de esta política norteamericana. Lo que es nuevo es el grado de colisión interna que se da. O sea, el grado de lucha intestina entre estas dos clases burguesas norteamericanas. Y yo creo que aquí es donde está el punto más importante, diferente, o que diferencia a lo que fue Reagan o Baby Bush de lo que es Donald Trump, porque Reagan y Bush, si bien eran unos personajes nefastos y odiados por la comunidad internacional y por muchos de los ciudadanos norteamericanos, inclusive, Bush tuvo que lidiar con una oposición muy grande dentro de su país, con el movimiento antiguerrerista, etcétera, pero tenían políticas neoliberales. En lo económico, eran personajes que no proponían ninguna ruptura con el establishment norteamericano y los grandes negocios tecnócratas, financieros y exportadores del capital financiero. La diferencia con Trump es que viene él con todo este embalaje parecido al de Reagan, parecido al de Bush, inclusive, y me aventuro a decirlo, inclusive un tanto menos guerrerista que estos dos personajes. Fue muy ofensivo y muy verborreico, le digo yo, en cuanto a las declaraciones, pero es el primer mucho, presidente que no hace una guerra a otro país. Se ensañó mucho políticamente con Venezuela, con Cuba, pero en el plano económico, con las sanciones, etcétera. Pero en el plano guerrerista, Reagan y Bush le dicen, quítate que ahí voy 2, 3 veces, definitivamente, inclusive Obama. Pero el problema de Trump y la gran diferencia es que trae una idea arcaica de capitalismo. Quiere regresar a ese capitalismo liberal, proteccionista, pues, aislacionista. Y esto es lo que realmente choca con los intereses del capitalismo imperialista norteamericano, que tiene las bienes, no tienen cabida en el mercado nacional y se ven la necesidad
capacidad de avasallar los mercados externos. A ver, bueno, continuamos con un problemita, mi estimado Arturo. A ver. Arturo, Yo creo que, perdimos, a ver, permíteme un segundito. tus palabras. Pasó mucho. Sí. Digamos, desfasado. A ver, amigos, bueno, como les habíamos comentado, a ver, Arturo, gracias. Ya estamos, creo que estables, ¿verdad? Sí, un buen tramo Vamos a hacer te una, perdió si la pudieras hablar comunicación. los últimos 2 minutos, hacer un Sí. resumen de lo que dijiste 2 minutos Sí. atrás, por favor. Estabas hablando de la... Por lo menos un minuto. Sí. No, les comentaba que esa es a mí la gran diferencia que propone Trump y que lo pone en marcha de colisión con el establishment norteamericano, es precisamente esa visión desfasada de capitalismo, de un capitalismo proteccionista, aislacionista, que ha venido a entorpecer la correcta y natural manera en la que los Estados Unidos se relacionaba económicamente con sus socios y en que propiciaba pues el natural, entre comillas, desarrollo capitalista transatlántico del proyecto imperialista norteamericano. Y eso es lo que lo ha puesto en esta colisión tan grande con los demócratas y también con muchos republicanos, y se está apoyando en ciertos grupos sociales norteamericanos de lo más reaccionarios que han apoyado esta política de Trump, que ciertamente tiene una base social muy fuerte, o sea, sacó más votos que la elección pasada, aún así perdió, pero tuvo una cantidad de votos mayor que la elección pasada. 70 millones. A mí me gustaría también comenzar a hacer una reflexión, quizás un poquito, o sea, esto que acaba de suceder en el Capitolio, con todo este análisis tan interesante y tan cohesionador de lo que significa el hecho de que un grupo de personas identificados como grupos de ultraderecha van y hacen esta toma del Capitolio en la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C., como bien lo dices, es un símbolo de lo que los estadounidenses consideran es la mejor democracia del mundo. Eso es lo que dicen, ¿no? La Eso es lo que sede dicen. del Claro. poder legislativo. El poder legislativo, así es. Pero como que también hace falta quizás también profundizar un poco más allá de este hecho. No hay que quizás no hay que verlo de una manera tan aislada como el hecho de que, estos bárbaros, estas hordas, se presentan y hacen desmanes y provocan la muerte de 5 personas y Donald Trump tiene la culpa por haberlos invocado. Lo cierto es, Arturo, y tú lo sabes, que nos estamos refiriendo a un problema social de origen en los Estados Unidos. Una nación que nace con una muy marcada tendencia hacia la discriminación y hacia la defensa de la propiedad privada y de tus derechos individuales por encima de cualquier otra cosa. No hay mayores valores que las armas, la propiedad privada, ¿sí? Y el hecho de que yo soy blanco y tú eres de otro color. Y eso pues ya te condena a vivir totalmente marginado y sujeto a mi explotación. Y esto ha ido evolucionando, los negros nos pueden contar historias y los latinos, los latinoamericanos y otras inmigrantes europeos empobrecidos que han llegado a esta nación pueden contarnos historias terribles de cómo han tenido que vivir o sobrevivir en una sociedad con estas características, altamente armamentista, altamente agresora, ¿sí? Sin valores, sin principios más que los que finalmente les genera su derecho a las libertades, tal y como los entienden ellos desde su muy particular punto de vista. Y entonces así vimos, por ejemplo, el surgimiento en el siglo, creo que fue en el siglo XVII, corrígeme si estoy equivocado, Arturo, de estos grupos cucuclanes, ¿no? Estos grupos de persecución de las diferencias raciales y de la supremacía blanca y de la supremacía de una religión que forma parte del gobierno, ¿sí? O sea, hay que entender esto también desde el punto de vista religioso. Para ellos, el gobierno es propiamente una extensión de una religión que pregona finalmente el arribo a una tierra prometida en el siglo XIV, en el siglo XV. Insisto, si me equivoco con algunas fechas, por favor, inmediatamente corrígeme, Arturo. Pero, ¿hacia dónde voy? Quiero mencionar que, a final de cuentas, este grupo de minorías
ultraconservadoras, ultrarracistas, también viven en una marginación muy profunda y con profundos resentimientos hacia el resto de la sociedad. Y fundamentalmente con un resentimiento que le da sustento y que muy hábilmente se da cuenta Donald Trump de que existe ese enorme resentimiento de estas minorías también en la sociedad estadounidense con las plutocracias, con los partidos dominantes, el republicano, el demócrata, que han llevado también a ciertas élites de grupo político a dominar el panorama de la Unión Americana. Y bueno, han tenido sus momentos. Tú mencionabas el caso de Bush, por ejemplo, de Reagan, por ejemplo, y ahora con Donald Trump, que pues se da cuenta de estas características y les manda desde su campaña electoral, siendo él un plutócrata, un hombre millonario, un magnate, ¿sí? Se da cuenta pues, de que hay que sobarle la espaldita, el lomo a esta clase social para tener una fuerza política con la cual incursionar en el proceso electoral. Y lo gana. Y lo gana. Pero hay analistas últimamente que yo me he dado cuenta y he estado leyendo algunos otros artículos que se salen un poquito del contexto de lo contextual en este momento y se van a estos fondos y dicen, bueno, en realidad lo que sucedió con Donald Trump y estos grupos, que creo que les dicen los Rednecks, una cosa así, ¿sí? Que vendrían siendo algo así como la consecuencia o la secuencia de estos Redskins, ¿te acuerdas? De estos pelones neonazis, fascistas, que durante los 70, los 80 y los 90 también estuvieron actuando de una manera muy agresiva en contra de un sector de la sociedad, fundamentalmente manejando conceptos nazistas y fascistas terribles que provocaron muchos incidentes en donde latinoamericanos y negros fueron fundamentalmente sus mejores objetivos. Y con el respaldo finalmente también de las policías, ¿no? Y de los grupos de poder de los grupos blancos. Pero en fin, llegan el momento en que encuentran en Donald Trump, en este plutócrata, encuentran un líder. Porque les empieza a hablar y les empieza a sumar el lobo. ¿Y qué sucede? Yo creo que no ha existido un acto más vil de Donald Trump desde el punto político, desde el punto de vista del aspecto político, del uso que hace en estos últimos días de estos grupos de la ultraderecha. Le dice, señores, un día antes, esto creo que fue el jueves, el miércoles previo, les dicen, señores, hay que defender la democracia. Y ahí van, se la creen, ¿sí? Y ya le habían creído también, y habían creado grupos sectóricos, sectas, que están respaldando a Donald Trump desde su campaña hasta el momento. Pero ahora, ¿qué sucede con Donald Trump al día siguiente de la incursión violenta de estos sus seguidores? Se deslinda de ellos inmediatamente y los condena. Ellos no representan a la democracia, no representan a la vida de este país. Los traicionan. Y son grupos que en un momento determinado pueden tomar resentimientos también en contra de este Hitler cobardón, porque Hitler, bueno, al menos tuvo que también en los últimos años morir en la raya finalmente, ¿verdad? Aunque también culpó al pueblo alemán de no estar a la altura de él en el momento de la guerra, ¿sí? Y bueno, ellos pueden tomar represalias también en contra de Donald Trump. Lo cierto es que este sistema estadounidense siempre ha condenado este tipo de actos bananeros, le han llamado en su momento, en otras naciones, pero en ellos, finalmente, como que se convierte en un pecado capital, en lo peor que puede suceder. Sí, ¿no? Y de consumo político partidista, ¿no? No sé, Arturo, si tú consideres alguna de las cosas que estoy comentando aquí como sujeto también de alguna reflexión, pero créeme que a mí me da todavía mucho más tristeza la forma en cómo utilizaron como si fueran verdaderos idiotas útiles a estos pobres, desde el punto de vista del uso que hicieron de ellos. ¿Sí? A estos seguidores de Trump radicalizados. Que están ya siendo perseguidos por el FBI y por todas las instancias de seguridad de Estados Unidos, por favor. Bueno, sí tocas unos puntos muy importantes y yo creo que son muy centrales en este tema, porque
ahora que mencionas estos grupos, también no es algo nuevo, ¿no? También es un problema que ha padecido Estados Unidos, digámoslo, cíclicamente. Si ustedes recuerdan en aquellas sectas religiosas, como tú mencionabas, que se acampanaron allá en Texas y se incendiaron todos juntos. También tenemos el caso de Timothy McVeigh, por ejemplo, este blanco supremacista que hizo explotar su camioneta, ¿no? Enfrente de aquel edificio. Y todo esto es parte del mismo problema que habíamos mencionado, de la adquisición de armas, de la propia descomposición de los valores, como tú bien mencionas, Luis, de dar esas libertades altamente individualistas a las colectivas. Se viene dando a partir de la desaceleración de la economía norteamericana y sobre todo de la instauración del régimen neoliberal, no solo en los países tercermundistas. Hay que recordar que esta política empieza pues en Gran Bretaña con Thatcher y luego se va expandiendo en todo el mundo, en el llamado primer mundo, y Estados Unidos no es la excepción. El sueño americano y ese estándar de vida de los 60 de los Estados Unidos pues es muy diferente al modo de vida que tienen los norteamericanos contemporáneamente, en la que no alcanzan a pagar la renta, en la que no tienen trabajo, en la que tienen que manejar 2 horas para llegar a su trabajo y regresar, trabajar 10 horas al día, con un día de descanso a la semana, sin vacaciones. Todo esto han sido consecuencias de la aplicación del neoliberalismo salvaje en Estados Unidos, y que se maneja un concepto muy interesante que es, se busca la tercermundialización del primer mundo, o sea, sí, que no solo el tercer mundo está siendo afectado y explotado, sino que el primer mundo está perdiendo esa calidad de primer mundo en términos de estándares de poder adquisitivo de la clase trabajadora, porque el neoliberalismo es muy bueno para los neoliberales, para los empresarios, pero para la clase trabajadora de los países, sean de primero o de tercero, de cuarto, de quinto mundo, pues es una catástrofe económica, social, de valores, moral, de todo tipo, de seguridad social. Lo vimos en México, en 30 años caímos en lo más bajo de lo más bajo, ¿no? Y en México este descontento primero se materializó o fue aprovechado también, como en Estados Unidos, por la derecha. El PAN fue el partido que sacó provecho de este descontento gracias a los fraudes electorales, gracias a que se le cerró el camino a la izquierda. El PAN sacó provecho y fue la llamada transición democrática con Vicente Fox, ¿no? Que fue el primer partido que logró destronar al PRI, aunque no cambiase el sistema neoliberal, inclusive lo profundiza, al igual que Trump, no ha hecho ningún cambio económico en Estados Unidos, pero el pueblo pues se dejó llevar por esa falacia de la alternancia democrática, entendida como un cambio de partido simplemente. Y en Estados Unidos están todavía más limitados porque no hay una posibilidad electoral de hacer un cambio. El Partido Demócrata y el Partido Republicano proponen básicamente lo mismo, económicamente hablando, y cuando ha habido algún leve destello de algo distinto en términos de izquierda política, como Bernie Sanders, pues han preferido voltear a la extrema derecha que a una izquierda light, como Bernie Sanders, que inclusive era algunas reformas quizá, y quizá ni eso. O sea, es una izquierda muy diluida. No estamos hablando ni siquiera de un López Obrador, de un Fernández, de Argentina. Obviamente no hablamos de un Evo Morales, o sea, estamos hablando de un personaje que ha sido senador de Estados Unidos por muchísimos años, que está incluido en la política norteamericana y que muchas opiniones que tiene son parte del establishment. En muchas opiniones Bernie Sanders está muy mal, pero Bernie Sanders tiene un pequeño toque de justicia social, que con eso basta al interés de los grandes empresarios norteamericanos para preferir a un personaje tan volátil y tan peligroso como Donald Trump en la Casa Blanca. Y también dentro del mismo Partido Demócrata le tienen más miedo a un personaje como Bernie Sanders que a Trump. Y es por eso que le cerraron todas las posibilidades
en las elecciones internas del Partido Demócrata, a sabiendas de que en las encuestas Bernie Sanders destruía a Trump en la primera elección, a diferencia de Clinton. Y prefirieron imponer a una Clinton que venía más quemada que el desgastada completamente. Sí, con los escándalos de sus correos electrónicos, con el escándalo de Libia, prefirieron a ese personaje que últimamente perdió contra Trump, que siquiera darle una oportunidad a Bernie Sanders con todas esas carencias que Bernie Sanders tiene. Entonces, el sistema norteamericano es una víctima de su autosecuestro, pues, del secuestro de este bipartidismo que en realidad es un partido solamente con dos caras y que ha vapuleado, perseguido y destruido tanto al movimiento de izquierda en Estados Unidos que no les queda otra. No hay otra opción al ciudadano norteamericano más que A y B. A y B son lo mismo. Y por eso es que en Estados Unidos las campañas electorales no se centran en programas políticos o en argumentos o en propuestas, sino se centran en la personalidad de los candidatos. Sí. Si fulanito es casado, si sultanita es divorciada, si menganito es católico o es judío o es protestante, porque eso es lo único que el ciudadano norteamericano tiene derecho a elegir. Todo lo demás está ya elegido. Lo demás, el programa político, las alianzas, la política exterior, todo esto está ya echado de antemano, porque son políticos que responden a los intereses de las grandes corporaciones que financian sus campañas, como sabemos. Entonces, no hay más que escoger entre las personalidades de estos elementos. Y esto es algo que Donald Trump, tienes razón, Luis, logró reconocer muy bien y logró crearse ese personaje de irredente, de estridente, de altanero, etcétera, que le llamó la atención a los votantes norteamericanos, votantes que, valga decir, son de los más apolíticos e ignorantes que existen en el mundo. O sea, la política estadounidense es de muy baja calidad, me refiero a la discusión, pues. No hay discusión política, lo que hay es una política de chismes. Eso es, la política estadounidense es la política de los chismes. Y el votante norteamericano, pues, es un reflejo de esa política, ¿no? A veces se dice que se tienen lo que se merecen. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero el teatro político estadounidense me hace dudar a veces de si esta máxima tiene razón o no, pero claro, son víctimas, pues, de este... Oye, pero qué astuto Donald Trump, porque utiliza el lenguaje que estaba necesitando en ese momento de enorme rezago para este tipo de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses que se han sumido en la pobreza, porque también, Arturo, eso hay que señalarlo. Claro, sí. Estados Unidos es muy diferente, Estados Unidos es muy diferente al Estados Unidos que llega a la Luna en el 69. Sí. Se habla de 40 a 50 millones de personas que llegaron a la pobreza en ese periodo, y muy destacadamente en los últimos 6 meses, con el tema de la pandemia, que se habla de 7 millones o más de 7 millones de estadounidenses que cayeron en la pobreza por el tema de la COVID, y que, bueno, no creció más gracias a los subsidios que estuvieron entregándole. Tú sabes que se les estuvo entregando un bono de ayuda a cada familia, $7,000, $8,000, creo que era el abono completo para toda la temporada, para todo el año. Pero el lenguaje que utiliza Donald Trump para un tipo de personas que, por sus propias características y por su propia formación ideológica y incluso hasta religiosa, tienen como meta no quedarse estancados, sino al contrario, siempre están buscando a ver en qué me meto, en qué estoy activo. Y de repente Donald Trump les empieza a hablar bonito y decirles: señores, tenemos que romper estas cadenas de esta oligarquía que estuvo gobernando Estados Unidos con Obama, con Clinton, toda esta gente. Pues vamos activando la sociedad y vamos a hacer esto. Y 2 o 3 días antes les dice: señores, tenemos que actuar. Pues es gente que
que eso es lo que busca, eso es lo que quiere, eso está acostumbrado pero a la aventura, pues. Yo tengo la idea de que no se trató del manipulador que utilizó estos sentimientos de ese amplio sector de la población estadounidense, sino que él tiene convicciones en ese sentido. O sea, fue congruente en su discurso y simpatiza profundamente con estos supremacistas blancos. Por otra parte, hay un aspecto, además de la cuestión económica, hay un aspecto que algunos analistas destacan y me parece muy interesante, Arturo, el hecho de que esta población blanca, clase mediera y empobrecida, ¿verdad? Se ha visto cada vez más superada en número e incluso han tenido que ceder terreno en posiciones laborales, en muchos casos, con lo que se llaman las minorías avanzan. Aquello que en alguna ocasión llegaron a pronosticar con cierto sarcasmo, quienes decían, vamos a terminar invadiendo nosotros a Estados Unidos, ¿verdad? Sin necesidad de disparar un tiro, pues lo han logrado invadiendo con mano de obra, mucha de ella muy calificada ya, y que en plena pandemia es considerada esencial. Los trabajadores mexicanos, latinoamericanos, las minorías, se convirtieron en esenciales para Estados Unidos. Bueno, todo esto de que ellos sean esenciales y de que hayan perdido terreno los blancos, los supremacistas blancos, creo que también tiene que ver con un problema ya profundo, que se les derrumba el mundo, se les está derrumbando el mundo en donde dominaron durante mucho tiempo y se sienten desplazados. Creo que este es un análisis también que se hace respecto al perfil de los seguidores de Donald Trump. Bueno, ¿qué sucedió en el Capitolio? ¿Por qué? ¿Qué pretendían, Arturo? Realmente este grupo radicalizado que se atrevió a entrar al Capitolio pretendía impedir que se declarara por parte del Poder Legislativo la validez del voto, el conteo del voto electoral que le da el triunfo a Biden. Creían que podían lograrlo, era una muestra de fuerza. Hay quienes dicen que independientemente de que no lograron ese objetivo, lograron otro muy importante y fue precisamente haber podido entrar al Capitolio. Esta entrada al Capitolio, que nunca se había visto antes y que desgarra las vestiduras de la democracia estadounidense, a mí me da mucho que pensar. Ayúdanos, por favor, a entender este fenómeno, porque yo le comentaba a Javier que en nuestras imperfectas democracias latinoamericanas es muy común el conflicto postelectoral. Y en México, así se trate de una elección de una presidencia municipal del municipio más pequeño de la República, cuando hay un conflicto, los seguidores del partido opositor pueden tomar la presidencia municipal y a veces se quedan en manos de los opositores, de los que protestan, por meses. Y aquí se han dado muchos casos de tomas de edificios públicos importantes, incluso en la Cámara de Diputados. Recordábamos que el 9 de diciembre de 2002, un personaje de la política tan importante como Alfonso Ramírez Cuéllar, que hasta hace poco fue dirigente nacional de Morena y que es diputado federal, en aquel tiempo encabezaba un movimiento muy fuerte en México conocido como el Barzón, y que eran los campesinos y también deudores de la banca en general, pero que en ese momento lo que estaban exigiendo era mejor presupuesto para los productores del campo, mejor presupuesto para el sector agropecuario. Y Alfonso Ramírez Cuéllar, aquella tarde, noche del 9 de diciembre de 2002, entró a caballo con 200 seguidores, rodearon la Cámara de Diputados con tractores, con 20 tractores, un grupo de campesinos, y él se metió a caballo. Y vimos a los panistas, a los priistas desesperados poniendo las curules, atrancando las puertas para que no entraran los barzonistas hasta la sesión, ¿verdad? Y bueno, vimos a un Diego Fernández de Ceballos y todos ellos desgarrarse también las vestiduras y decir que era un atentado a la patria, un atentado a la democracia y que Ramírez Cuéllar debería ser
encarcelado y todos debían de ser castigados con penas máximas. Ahorita hay mucho castigo sobre Donald Trump, tan grande que está siendo acusado de incitar a la rebelión y bueno, está enfrentando este nuevo proceso de destitución Juicio político. y juicio político, y están junto con él varios de los que participaron, como decía Javier, en esta toma del Capitolio, pues aparte de los 5 muertos, pues varios de ellos están enfrentando también procesos penales, y la prensa del mundo entero los quema en leña verde porque han atentado contra la democracia. Todo esto que te comento, ¿cómo lo analizas tú? Dime en qué nos equivocamos. No, no están para nada equivocados. Yo considero que para atentar contra una democracia, pues lo principal es que exista esa democracia. A mí me parece que Estados Unidos no existe una democracia. Para mí, una democracia no es sinónimo de elecciones y de pluralidad de partidos. Para mí eso no es una democracia. Para mí la democracia es cuando la opinión, el voto y las acciones del ciudadano tienen repercusiones en el accionar político. En Estados Unidos, el voto lo único que tiene como resultado es elegir 2 personalidades distintas entre un sistema político completamente unificado. O sea, no hay realmente una elección más allá de elegir a una persona calva o no calva, o una persona enojona o no enojona, una persona casada o no casada, o ese tipo de elección. Eso no es una democracia, es una elección. Elección viene del vocablo electio, del latín, que es elegir, escoger algo. No tiene nada que ver con kratos y demos griego, que es el poder del pueblo. Nada que ver, pero esta retórica mercantilista y capitalista de que elegir me hace libre, ¿no? Tener la opción de elegir algo me hace tener el poder o me hace expresarme ese poder, esa voluntad, pues nos ha metido en la cabeza que son sinónimos, elección y democracia. No lo es, por un lado. Por otro lado, en el país cuyo presupuesto militar rebasa por mucho el resto de todos los presupuestos militares de los países combinados, aliados y enemigos del mundo, ese país me está diciendo, nos quiere hacer creer que estos personajes entraron por la fuerza al Capitolio. No, estas personas entraron porque se les permitió, así de fácil. O sea, se les permitió con un show mediático o sin él, tácitamente o no, pero la idea era, si hay una conglomeración de personas ahí que tengan el número y la capacidad para entrar, nosotros no vamos a impedírselo con la fuerza que pudiésemos hacer. Estados Unidos tiene para impedir, la misma guardia local, la policía local de ahí era suficiente para macanear 4 veces más el número de personas que estaban ahí. Se les permitió, y siento yo que fue simplemente un cálculo de una discusión política, de un conflicto político entre estos 2 grupos, demócratas y republicanos, en donde Trump sacó ese as bajo la manga, a ver si se hace un desorden ahí, si se crea un desastre, y luego tienen que recular los demócratas. Es una simple estrategia para, como decimos, para presionar al oponente y hacerlo conceder. Ahora, el problema fue que los demócratas no recularon y utilizaron esta situación para todavía echarle más peso a las acusaciones contra Trump, en las que tienen razón. Trump está manipulando a estas personas, claro, porque como dice Luis, obviamente una vez que lo acusan a él, que no le sale esa movida, se desecha de ellos y no les importa, sí, claro, no le importa a él el destino de estos. Vilmente, claro, vilmente. Y eso es realmente la máxima definición de populismo, porque este término ahora se ha utilizado para todo el mundo, y los populistas se llenan la boca para tildar a toda persona de populista. Obrador es un populista. Si haces las cosas para el beneficio del pueblo, ¿eres un populista? No. El populista es aquel que miente al pueblo, que dice hacer y decir lo que el pueblo quiere oír, pero en lo oscurito no lo hace. Ese es el populismo.
Lo que hace Obrador es un gobierno popular, es diferente, o sea, en beneficio del pueblo, o gobiernos como el de Evo, como el de Correa, son gobiernos populares, no populistas. De hecho, es un oxímoron decir que es populista de izquierda, eso no existe, porque si eres de izquierda no eres populista, eres popular, eres de un gobierno popular. Solamente existe el populismo de derecha. El populismo de izquierda es aparentar que eres de izquierda, eso es distinto. Pero bueno, por otro lado... ¿Qué pretendía Donald Trump? Yo creo que Donald Trump trataba de forzar una negociación más larga, trataba de forzar a los demócratas a quizá en su loca imaginación creía que los demócratas iban a soltar su victoria, iban a decir, bueno, hay que repetir las elecciones o vamos a recontar los votos en tal lugar porque no queremos desestabilizar el país, no queremos ponernos en una situación de violencia, etcétera. Pero la victoria era clara de los demócratas en el sentido al menos en el sentido de la cantidad de votos. Oye, Arturo, pero al final de cuentas también Donald Trump fue congruente, porque Donald Trump no tomó la decisión el lunes de la semana pasada ni el martes. Donald Trump ya estaba anunciando este tipo de actos desde que estaba todavía la campaña, Arturo. Sí, Aquí y es por tuvimos eso una que lista es especialista en las elecciones, no recuerda, David, no recuerda su apellido, disculpa, mi estimado David, pero él aquí hace que será como unos 8 meses, quizás, ¿no? Más. Quizás un poquito más, estuvo con nosotros y anunció que precisamente Donald Trump iba a utilizar durante todo el proceso electoral a estos que salieron finalmente el pasado jueves. Y lo único que hizo fue Donald Trump fue decir, ok, ¿no me creían? Bueno, voy a utilizar este último, demagógicamente voy a seguir utilizando a estos pobres infelices y lo que pasa es que se le salió totalmente de control. No olvidemos, Javier, Donald Trump quiere dar la ilusión, Donald Trump quiere dar la ilusión que detrás de él hay un movimiento popular enorme, ¿no? Sí, y que están en contra del popular. sistema y él es el gran líder contra el sistema, lo cual no es no cierto. olvidemos, son 70 millones de votos y es un movimiento popular y político, porque antes de la toma del Capitolio hubo la decisión de varios diputados, de varios legisladores republicanos, de desconocer los resultados de las elecciones en sus respectivas localidades a las que representaban. Precedió a la toma del Capitolio. Entonces no se trata nada más de un grupo de arriesgados, ¿verdad? Arrojados, que se avientan a la toma del Capitolio, sino de una estrategia político-electoral. Y de años atrás. Hay que saber distinguir de los votos y el arrastre popular, esa es otra cosa, porque en un lugar como Estados Unidos donde solo hay 2 partidos, pues tienes que votar por alguien, si vas a votar, porque hay mucho abstencionismo. Pero si sales a votar, pues sales a votar hasta con una moneda al aire. A fin de cuentas son lo mismo. Eso no quiere decir que eres el gran apoyador y que te metes las manos al fuego por Trump o por Biden. Lo que quiere decir es que saliste a votar. Sí. Como dicen en México, por el menos peor, quizá. Ahora, eso no quiere decir que vas a ir a tomar el Capitolio con armas y a exponer tu vida. Entonces, el arrastre y la cantidad de votos no necesariamente tienen una relación entre ellos. Recordemos que en el caso de México, por ejemplo, Ricardo Anaya tuvo millones de votos. Ahora, díganme ustedes, ¿quién salió a apoyar en las calles a Ricardo Anaya después de la elección? Uno solo. Ahora, a diferencia de López Obrador, cuando le hacen el fraude contra Calderón, el Zócalo estuvo copado y tomado por millones de mexicanos. Por muchas semanas. Yo no quiero exagerar, pero si tanto Obrador como Cárdenas en el 89 hubiesen dado la instrucción a esa muchedumbre de ir a tomar Palacio Nacional, créeme que estuviéramos hablando de miles de muertos y quizá de una historia muy diferente del país. Que no quisieran tomar esa responsabilidad es distinta, pero ellos sí tenían ese arrastre popular. Sí. Hubo una encuesta que hicieron a la gente en población abierta, no entre los seguidores de López Obrador que estaban en el Zócalo en aquel 2006. ¿Sí? Pero entre población abierta hicieron una encuesta donde les preguntaban a qué estarían dispuestos a llegar si López Obrador los convocara, y el 10% contestó que a tomar las armas.
Sí. Y tú sabes que las revoluciones empiezan con mucho menos que el 10% de una población o de una ciudadanía. Entonces, es interesante lo que estás diciendo porque en efecto... Y un pueblo que no está armado, ojo, un pueblo que no está armado a diferencia de Estados Unidos. O sea, Claro. Estados Unidos, estamos hablando de un pueblo que ya está armado. Así es. Arturo, yo quisiera hacer una última anotación de los hechos, como una especie así también de comprobación, un argumento de comprobación a lo que yo estaba mencionando de que esto todo fue totalmente, finalmente manipulado por este nazi cobardón que es Donald Trump, que a final de cuentas también pues, pertenece a una clase totalmente diferente y nunca se va a identificar sí, claro que no. con estas clases que finalmente utilizó de la manera más vil. Ideológicamente, sí. Quizás desde el punto de vista de la discriminación, que ocasionalmente la habíamos escuchado más con una imagen más del macho dominante que del discriminador por convicción, desde mi punto de vista. Pero, y utiliza, se da cuenta de que tiene que utilizar a esta gente, y entonces acomoda su discurso hacia estas, para ganarse la simpatía de estos sectores empobrecidos y molestos con la oligarquía demócrata. Pero sí quiero mencionar algo que también demuestra perfectamente bien cómo Donald Trump es el primer sorprendido de lo que creó el día jueves. El día jueves en la mañana, cuando se empezaron a reunir estos grupos de la ultraderecha y de los simpatizantes, porque a lo mejor, a lo mejor hubo también gente que no era tan extremista, ¿no? Quizás los extremistas son los que finalmente se atrevieron a entrar al Capitolio, con o sin la ayuda de la policía. Aunque bueno, a final de cuentas hubo un momento en que alguien tuvo que tomar una decisión y bueno, disparó, como vimos en algunos videos, en contra de gente de una manera también ruin. Tenía que hacerlo, sí. Había que ver, ese sería motivo de otro análisis y quizás de otro programa en particular. Pero a donde yo quiero llegar es que ese mismo día en la mañana, Donald Trump, su familia, su gabinete, estaban en un búnker, ¿sí? Muy cómodos, viendo las noticias, viendo el desarrollo de los acontecimientos, y estaban como si estuvieran en una fiesta, en una de sus fiestas estas de los millonarios, a grado tal de que hay un video muy interesante que circuló después esto circuló creo que fue el viernes, no sé si tú lo viste, Arturo, del hijo de Donald Trump, en el interior del búnker, haciendo como si estuviera narrando una fiesta de estos grupos de élites novistas, en donde se veía la música muy feliz, se veía todo el mundo compartiendo muy contentos, celebrando y haciendo invitaciones a que la gente continuara asistiendo a este acto de demostración, ¿sí? Y muy contentos y muy felices, bailando. El hombre de repente le llama, creo que es a su esposa, y la mujer, voltea y se pone a bailar. Y de repente, lo que no esperaba, las muertes. Esas 5 muertes que definitivamente se le abonan directamente a Donald Trump y a su familia, que estaban celebrando eso como si fuera, no sé, un acto de carnaval, cuando pues se cobraron 5 vidas ahí en un uso político mal nacido, ideado de una manera tan cobarde por parte de este hombre, que pues hoy, afortunadamente, creo que ya va a quedar en los anales de la historia como uno de los peores gobernantes que ha tenido la civilización humana en todas sus épocas. Yo digo Estados Unidos. Pues es que yo lo comparo con un Hitler, nada más que con Hitler, desafortunadamente, para la humanidad, Hitler finalmente contó también con una voluntad del pueblo y una enorme capacidad de gente que manipuló, ¿sí? Propagandísticamente un movimiento que, bueno, pues le costó tantos billones de vidas a la humanidad. Pero sí, es terrible. Donald Trump ha sido terrible por donde quieran que lo vean. ¿Eran necesarias esas muertes? Pues yo creo que los muertos que lamentablemente pues se dieron, las pérdidas de vidas en el Capitolio,
en ese contexto que se está viviendo en Estados Unidos, en ese conflicto interno entre grupos oligárquicos que representan intereses distintos dentro de esa misma dinámica capitalista, no solo era inevitable, sino pues muy predecible, la verdad, si no hubiese sido en el Capitolio, en otros lugares, y yo me atrevería a decir que estos muertos ya habían empezado a darse. Yo creo que muertos como aquellos jóvenes que fueron asesinados en la calle por un menor de edad con un rifle de alto poder, si ustedes recuerdan, es ya uno de esos primeras víctimas de este conflicto que es primordialmente entre grupos capitalistas, pero que utilizan pues a estos grupos populares, o que los mismos grupos populares se identifican más con uno u otro, y que pues se encuentran en las calles y se pagan saldos con sangre, heridos, o a veces con muertos, como lo vimos en ese caso de este muchacho menor de edad que con un rifle de alto poder en una manifestación intentó pues diluir la manifestación y disparó contra inocentes que estaban ahí en la calle manifestándose. Entonces yo creo que este no va a ser el único caso que veremos, ni el último. Creo que va a haber todavía más conflictos, también dependiendo de cómo se reacomoden las fuerzas políticas en Estados Unidos. Todavía debe depender también del impeachment, porque si bien es cierto que Donald Trump le ha significado no solo un lastre al sistema político norteamericano, le ha restado credibilidad, fuerza moral y liderazgo en todo el mundo, también ha hecho lo propio con el Partido Republicano, a pesar de que paradójicamente es el único candidato o es el único, digamos, personaje que cuenta con ese arrastre electoral tan fuerte, porque hay otros ahí que se barajean, que se vienen barajeando desde hace tiempo, como Ted Cruz y otros personajes en el Partido Republicano que no tienen el arrastre de Donald Trump. Entonces, pues va a depender de la actitud que tomen los republicanos, si el impeachment procede o no, porque necesariamente requieren de votos republicanos los demócratas, y eso va a depender de si los republicanos desde ahorita aceptan sacrificar a Donald Trump, quien posiblemente pudiese ser, ¿por qué no?, el candidato de ellos en las siguientes elecciones, o lo sacrifican y van buscándose alguien más y van armando esa figura para hacerla fuerte en aras de recuperar la presidencia en la siguiente elección. Yo creo que esa va a ser la clave. Si los republicanos están dispuestos a sacrificarlo, lo van a sacrificar. Ahora, también tienen que medir el coste político de contar con un presidente republicano que fue víctima de un impeachment, porque eso también va a la cuenta del Partido Republicano como partido, no es nada más un personaje el que sacrifican. Yo lo dudo, la verdad, dudo que los republicanos estén dispuestos, por un lado, a deshacerse de Trump, porque eso le repercutiría en votos precisamente de este grupo de ultraderechistas que votan republicanos solamente por Trump, y por otro lado, por el desprestigio que sufriría el partido como tal, de verse involucrado con un presidente republicano que es removido de su cargo por un impeachment con el voto precisamente del partido que lo llevó al poder. Entonces yo lo veo un poquito complicado, no imposible, pero yo creo que no van a obtener los votos republicanos. Y por otro lado, me gustaría también nada más señalar que más que una guerra de racistas contra no racistas, o de una minoría blanca contra minorías de color, siento yo que es, como dije, la colisión de dos grupos oligarcas muy semejantes entre sí, que toman banderas distintas y les gusta envolverse en esas banderas, aunque representen o no los intereses de esos grupos. Y es que el racismo es un accesorio de esta disparidad social, de esta pobreza social, porque pues nosotros no vemos que Michael Jordan sea víctima de racismo, no vemos que por ejemplo, Kamala, esta señora que ahora Kamala Harris, es secretaria de Relaciones Exteriores, eso de defensa
defensa, si no estoy mal. Ella tampoco es víctima de racismo, o sea, inclusive es parte del sistema. No, ella es vicepresidente. Vicepresidente, perdón, sí. Es parte del sistema, o sea, estamos hablando de una vicepresidenta, el mismo Obama, afroamericano, es parte del sistema y es tan represivo como los demás. El problema aquí no es la raza o la religión, sino la clase social. Una vez que estos personajes representan esas clases sociales como los latinos, cubanos, altamente reaccionarios en Miami, pues la raza queda de lado, porque las alianzas se forman en relación a las clases sociales. Tú no vas a ver a un ricachón de Miami, anticastrista, apoyando a la clase trabajadora de Miami, que son obviamente personas más cercanas a una política de izquierda, que lo que significaría pues acercarse al Partido Republicano y escalar en esos peldaños, porque las alianzas políticas en Estados Unidos y en la élite política también se crean mucho en la juventud, cuando están en las universidades, en esos clubs llamadas fraternidades, que son para puro personaje con dinero. Entonces, es un sistema que va autoalimentándose y va creando sus propios cuadros. No tienen la necesidad de ir al vulgo y agarrar a uno de esos perdigones que están ahí perdidos o sin ton ni son ni norte, un chico de una clase trabajadora. Eso ocurría en los 60s, cuando salía un personaje de la pobreza y escalaba posiciones, pero ahora son familias que tienen años y años en la opulencia, ¿no? Y que se convierten también en familias de políticos, los Kennedy, ¿no? Sí. No nos olvidemos de las cosas. Lo cierto es que es una plutocracia, Arturo, que se sostiene, conoce y domina a la perfección al sistema y que, a final de cuentas, tiene la enorme virtud también de adaptarse, sí, claro, y de cooptar. Sí. Porque lo cierto es que también muchos jóvenes que estuvieron en las calles, en el Ocupa y en muchísimos movimientos independientes de fines de hace 5 o 6 años, sí, en los Estados Unidos, bueno, han sido cooptados y están en este momento ya ocupando cargos dentro de las empresas, que es el camino también para comenzar a ocupar cargos políticos. Y eso, ¿verdad?, ha sido también la transformación que ha tenido un poco el Partido Demócrata, que se ha alimentado también de estos grupos que empezaron como movimientos sociales y que lo han terminado en esto que ahora llaman el DSA, el Democratic Socialist Americans, o algo así, ¿no? Los socialdemócratas americanos, que pues son puros millennials, ¿no? Millennials oportunistas como de cualquier época. Es el rollo. Oye, Arturo, pues muchas gracias. Mira, se nos ha quedado un tema que, se nos ha quedado un aspecto que puede ser un tema en sí, que ha sido la censura por parte de empresas como Twitter, por ejemplo, que le canceló. Es otro tema muy caliente, sí. Y que y los mismos medios de comunicación que le cerraron los micrófonos, sí, ¿verdad?, en sus transmisiones. Y bueno, tiene una relación que en México también con algún intento que tiene ahora el Instituto Nacional Electoral, sí, de cancelar las conferencias de López Obrador. Si te parece, este tema lo dejamos para la próxima, porque me parece a mí fundamental. Sí, claro, ¿sí?, muy importante. Fíjate, Jack Dorsey, que es el dueño de Twitter, reconoció que suspender a Trump asienta un peligroso precedente para su propia empresa, y para la libertad de expresión. Entonces, pues, si te parece, si no surge algo nuevo, que nos jale más la atención, podemos quedar entrados con este tema. Sí, y lo ligamos, Arturo, ya con la toma de protesta, sí, porque esto va a suceder el día 20 de enero, para el próximo jueves que tengamos la plática contigo. Sin duda ya va a estar el 21, va a ser el día que podamos platicar. Entonces vamos a tener la oportunidad también de hilar estas dos cosas en un nuevo programa, ¿sí? Okay. Oye, pero serían las 11:30, ¿verdad? Tiempo de nosotros. Sí. Es más fácil para ti, ¿verdad? Sí, creo que sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Mensaje final. Manténganse sanos. Cuídate, un igualmente. Cuídate mucho. 4 minutos, amigos y amigas. Y bueno, nos queda todavía una transmisión acá en la jornada del día de hoy. Vicente Guerrero, vamos a entrevistar a Vicente Guerrero. ¿Qué te parece, Vicente Guerrero, amigos y amigas, vamos a estar con él en un momentito más, pero en su modalidad y en su representación de acuicultor, de productor artificial de ostión japonés, acá en la bahía de San Quintín. Amigos, nos vemos en un momento. Muchas gracias. Hasta pronto.